Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre cómo saber si somos buenos lectores. Eh, es difícil tener un estándar formal de qué te hace un buen lector y qué no, pero me puse a pensar en como puntos muy definitorios. Decidí seleccionar 5 y creo que están muy justos en el sentido de que no son nada del otro mundo. Creo que están muy claros y a lo mejor podemos reflexionar acerca de qué estamos haciendo bien y qué no. Y me gustaría básicamente que entráramos en esta dinámica, saber si estamos cumpliendo con estas o a lo mejor me hicieron falta algunas y me gustaría que usted me los comentara. Pero antes de que comencemos, me gustaría que me regalara un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas nuevas. Me gustaría también que, que me comentara, como ya les dije, me gustaría que se suscribiera al canal. Estamos a nada de llegar a los 5,000 suscriptores. Y también me gustaría que se uniera un club que tenemos todos los sábados para hablar sobre literatura. Lo tenemos los sábados y los miércoles. Usted se suscribe y nosotros nos ponemos en contacto con usted para hablar de libros y más libros. Y bueno, seleccioné esto, como siempre, de mi biblioteca. Creo que son libros medianamente importantes que nos van a ayudar a reflexionar acerca de lo que vamos a ver. Bueno, creo que en el primer punto para saber formalmente si uno es un buen lector es saber si uno comprende. Miren, hay una suerte de analfabetismo funcional. O sea, hay gente que puede leer, puede descifrar lo que dicen los determinados símbolos, pero eso no quiere decir que formalmente esté leyendo. Y básicamente para saber si estás haciendo una buena lectura, pues tienes que saber si identificas de qué trata el libro, si reconoces algunos detalles importantes y reconoces básicamente los propósitos que tiene el autor. Siempre habría que decir que los textos se dividen básicamente en 3 funciones, ¿no? Pueden ser textos informativos, pueden ser textos que nos intenten persuadir o convencer de alguna cosa y textos que nos intentan entretener. Y para eso, como en modo de ironía, les traía esta obra que se llama El hombre que fue jueves, de Chesterton, que es muchas cosas al mismo tiempo. Es una novela exquisita de principio a fin, que básicamente pues, habla sobre una rebelión anarquista en el Reino Unido y un hombre que se une a esta rebelión y a estos líderes, que cada uno de los líderes tiene un día de la semana y este personaje que está narrando la historia, pues le toca ser jueves. Y es un texto que se divide entre filosofía, entre novela, entre texto político, pero es fascinante. Y para hacer un ejercicio de comprensión, yo creo que la obra de Chesterton es fascinante de principio a fin. Se va a divertir muchísimo, no es tan complicada de leer. Y bueno, vamos con el punto número 2, que creo que es igual de importante. Una de las cosas para saber si estamos siendo buenos lectores es que vale la pena analizar y evaluar la información. Eso quiere decir que podemos pues diferenciar, tener como distintas opiniones y entender básicamente qué es lo que nos quiere decir el autor, que eso puede ser pues un poco interesante, saber en qué tono está construyendo el autor una obra, porque sabemos que si tuviéramos que analizar dar como categorías, sabríamos que los textos se pueden dividir en irónicos, serios y humorísticos, no hay más. Entonces tendríamos que saber cómo ubicarlo, hacia dónde va y sí, hay posibilidad que estas categorías se vayan intercalando y entonces yo creo que es importante saber distinguir la intención de todos los autores, ¿no? Y para eso les traía esta obra, que es una obra fantástico, Ese maldito yo, de Émile Cioran, que es una serie de aforismos que yo tengo por aquí. Cioran es un filósofo de origen rumano que publicó gran parte de su obra en francés, pero básicamente es una obra relacionada con el pesimismo como una escuela filosófica, y aquí están, miren, estos son, se puede leer súper fácil y es muy importante pues, tener la capacidad de analizar por qué Cioran pues, pasa de lo irónico a lo serio, a lo humorístico, y es un buen libro para hacer ese ejercicio. Bueno, otra de las cosas que vale la pena reflexionar es saber hacer conexiones. Miren, relacionar, a mí me pasa mucho, cada que leo un libro,
yo me veo reflejado dentro de ese libro, que eso es verdaderamente importante. Siempre como que un libro me remite a algún fragmento de mi vida, y cuando uno está leyendo un libro, pues siempre hay algo que te hace, para saber si estás haciendo una buena lectura, siempre hay algo que te une a ese libro. Y no solamente basta con eso, sino hay que formar nuevas ideas, nuevas interpretaciones, nuevas perspectivas, y un libro evidentemente te va a llevar a otros libros, que eso es una verdadera belleza. Y para eso les traía una de las grandes joyas, una enciclopedia, un texto casi enciclopédico, la historia de la fealdad de Humberto Eco, que tiene 2 tomos. Es un estudio sobre la representación de lo feo a partir del nacimiento de la escritura hasta el siglo XX, que eso es fascinante. Un material fotográfico también increíble, y que es un texto que nos permite, pues, lo que les digo, que o sea, un buen lector, un libro lo lleva a otros libros. Este sentido casi circular es verdaderamente importante. Y bueno, miren, el cuarto punto que creo que es importante también reflexionar es que un buen lector sabe justificar la velocidad, en qué momento acelera y en qué momento no, y se puede decir que tiene estrategias de lectura. Miren, cuando un texto es fácil de entender, se puede leer, digamos, de manera muy rápida. Y cuando un texto requiere muchísimo más información, como les decía, un texto que te lleva a otros textos, pues los puedes tomar con relativa calma, y vale la pena darnos cuenta que podemos poner diferentes velocidades para distintos libros. Otra de las cosas importantes que hace un buen lector es releer secciones completas, que no tienen nada de malo volver a leer una hoja si no entendiste o si crees que se te fue algo. Y esa es una buena característica. Tener estrategias es básico para diferentes tipos de libros. No se lee un libro de una manera igual que otro. Y también yo creo que el olvido juega una parte importantísima. Aquí tengo un libro que es de Fyodor Dostoyevsky, que se llama, esta es una versión en inglés, que se llama La Casa de los Muertos y El Apostador. Y les quería hablar del Apostador. El Apostador es una novela medianamente breve de la obra de Dostoyevsky a comparación de otros libros. Es una novela autobiográfica sobre pues el mundo de la apuesta que tenía Dostoyevsky, y pues esto va aderezado con una historia de amor relativamente interesante, pero el trabajo de Dostoyevsky es verdaderamente fantástico. Para muchos, la novela moderna comienza con él. Hay también un dejo de pesimismo verdaderamente interesante, y Dostoyevsky no tiene pierde. Es de esas cosas que a mí me han dado hasta ganas de aprender a hablar ruso, porque verdaderamente vale muchísimo la pena. Así que recordemos que pues tener estrategias, tener relativamente posturas verdaderamente fantásticas para cada libro, porque cada libro es un universo. Y el último punto, que creo que es el más importante de todos, es un buen lector siempre disfruta de la lectura y es constante en lo que hace. Miren, hay que encontrar siempre el placer en sumergirse en historias o en poemas o en cuentos, porque verdaderamente ahí radica la belleza de los libros, en saber sumergirse, en saber disfrutarlo y en explorar distintos puntos de vista, porque cada libro es una visión distinta y digamos que hasta se contrapone. Leer de forma regular, pues es una característica, tiene un buen lector, que eso vale la pena, o sea, si lo haces constantemente, si lo haces disfrutándolo, pues seguramente eres un buen lector. No hay que leer por obligación, eso creo que es uno de los grandes errores, y la constancia en buscar nuevos libros. Imagínense cómo estoy yo, que estoy inundado de libros, siempre hay algo más por leer. Y les traía uno de los grandes, grandes libros del abogado Fernando de Rojas, La Celestina, una obra fantástica del español de todos los tiempos. Miren, La Celestina se publicó en 1499, la primera versión, y es un texto de una pareja amorosa, el, Calixto y Melibea, y básicamente son pues una pareja que no tienen como demasiado amor, pero hay como unos enredos, y este fenómeno de los alcahuetes, de las personas que llevan pues la buena noticia amorosa, pues se alcanza a ver aquí, es una de las grandes aportaciones. Originalmente está escrita como una obra de teatro,
pero pues para muchos es el inicio de la novela moderna. Verdaderamente vale la pena conocerla, es tan importante como pues el Quijote, digamos, y eso que esta obra posiblemente se escribió unos 100 años antes, y es una maravilla para conocer cultura española, así que vale la pena leerlo. Es una suerte de enredo emocional de todo tipo. Para muchos es una de las grandes inspiraciones de Shakespeare. Y bueno, ya está. Me gustaría que me regalaran un like. Ya saben, cada like que usted me regala me permite llegar básicamente a 4 personas. Es la mejor manera en que usted me puede decir que le está gustando lo que hago. Coméntenme si a partir de lo que vimos usted cree que es un buen lector o si me faltó alguna de las cosas a partir de esta lista que hice, y me gustaría que se suscribiera al canal. Hay un botón ahí que es suscribirse, y si quiere unirse a un club de lectura hay que aplastar unirse, tomar la segunda opción, irse 2 tazas de café, y tenemos 2 clubes, uno el miércoles a las 8 de la noche y el sábado al mediodía. Dele unirse, nosotros nos ponemos en contacto con usted, y básicamente eso es todo. Y bueno, pues preguntémonos si verdaderamente somos tan buenos lectores como creemos. Bye.